Nunca pensé que acabaría en una comisaría un miércoles a las 3 de la madrugada, con la cara llena de sangre que no era mía, intentando explicar por qué acababa de golpear a un tipo con una pala. Pero ahí estaba, sentado frente a un policía con cara de otra vez un marido despechado, esperando que no me cayera una denuncia por agresión. Y lo peor de todo es que, hasta esa misma tarde, yo creía que mi matrimonio todavía se podía salvar. Mi nombre es Sergio, tengo 41 años, y hasta hace poco vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Valencia con mi mujer, Clara, y nuestra hija de 8 años, Lucía. Llevábamos 11 años casados. Yo trabajaba en un taller mecánico, ella era profesora de secundaria en el instituto del pueblo. Todo lo que vino después empezó con un simple encargo. Clara me pidió que pasara a recogerle un paquete de la tintorería porque ella no iba a llegar a tiempo. Es un vestido para la cena del sábado, el azul marino con encaje, me dijo. Hasta ahí todo normal. Pero cuando llegué a la tintorería, el encargado me entregó una bolsa con un traje de hombre, perfectamente planchado, y una nota: gracias por confiar en nosotros, Clara. Su pedido estará listo cada jueves como siempre. ¿Cada jueves? ¿Qué pedido? No dije nada. Pagué, di las gracias y salí con el traje en la mano. Me quedé en el coche durante 5 minutos, mirando ese maldito paquete como si me fuera a hablar. No tenía idea de qué estaba pasando, pero una cosa estaba clara: ese traje no era mío, y desde luego Clara no me había mencionado a ningún hombre para quien recogiera nada. Y fue en ese momento, con el motor del coche apagado, en silencio, que empecé a recordar detalles. Esos turnos extra que antes no existían. Esos viernes en los que llegaba tarde, oliendo a perfume que no era el suyo. Las excusas. Las risitas cuando escribía por WhatsApp y me daba la espalda. Todo, absolutamente todo, encajó de golpe. Como una maldita película. Pero no, todavía no sabía lo peor. Porque lo más fuerte no fue el traje. Ni lo que descubrí después. Lo más fuerte fue cómo lo descubrí, y lo que hice cuando ya no pude callarme más. Volví a casa con el traje colgado en el gancho del coche y una sensación que no sabía cómo clasificar. No era rabia todavía, ni tristeza. Era algo más seco, más racional. Como cuando estás a punto de romper una taza y sabes que se va a romper antes de que toque el suelo. En lugar de entrar directo, aparqué a 2 calles y me senté en una terraza vacía frente a la panadería cerrada. Me pedí un café solo que no llegué a tocar. Lo miraba como si pudiera encontrar en él alguna respuesta. La gente que pasaba no me veía. Ni yo los veía a ellos. Después de 10 minutos decidí irme, pero no a casa, no todavía. Tenía que saber más antes de abrir la boca. No soy de esos que lanzan acusaciones sin tener algo sólido. Así que conduje hasta el instituto donde trabajaba Clara. Esperé a una manzana de distancia, dentro del coche, fingiendo revisar papeles del taller. Quería verla salir, ver si el traje tenía sentido en su rutina. A las 17:23 la vi salir del edificio, sola, como siempre. Vestida con su abrigo gris y una bufanda que no le había visto en todo el invierno. Se subió en su coche y en lugar de tomar la dirección de casa, giró hacia el centro. La seguí sin que me viera. Entró en un hotel de esos con recepción sin recepción, los que se usan por horas, sin hacer demasiadas preguntas. Se bajó del coche y sacó una bolsa del maletero. Reconocí el logo, era la misma tintorería. No llevaba prisa. Caminaba como quien ya conoce el lugar. Yo aparqué a 3 coches de distancia y me quedé mirando el edificio como si pudiera disolverlo con la vista. Estuve ahí 45 minutos. Tiempo suficiente para pensar si realmente quería comprobar lo que ya sabía. Salió un hombre. Trajeado. Alto. Joven. No mucho más que 30. La esperaba junto a la entrada.
Clara salió del coche y le dio un beso en la mejilla que duró más de lo necesario. Después entraron juntos al edificio. Lo que vino después fue automático. Salí del coche, caminé hasta la recepción vacía, empujé la puerta de vidrio, vi el panel con las habitaciones asignadas, y busqué el nombre CM escrito con marcador junto al número 212. Volví al coche, no sin antes fotografiarlo todo, el edificio, el cartel, el hombre esperándola, la bolsa de la tintorería, el beso, el código del panel, todo. Volví a casa sin poner la radio. Me senté en el salón con la chaqueta puesta. No encendí la luz. Me quedé ahí, en silencio. Cuando Clara llegó, eran casi las 9. Entró como si nada, saludó desde la puerta, y fue directa a la cocina. Olía a perfume fuerte. No el suyo. Otro, más dulce, más pesado. Ese tipo de perfume que no llevas a clase con adolescentes. Me levanté y fui hasta ella. ¿Cómo te fue el día? Le pregunté, mirándola fijamente. Normal, dijo sin mirarme. Los críos estaban insoportables, menos mal que mañana tengo guardia y me libro de los primeros cursos. ¿Guardia? ¿Mañana? Sí, me tocó cambio de turno. Ya sabes cómo va. No sabía cómo iba. No me lo había dicho. Nunca había tenido una guardia en viernes por la tarde. Todo era mentira y ni siquiera se molestaba en encajar los detalles. ¿Y el traje? Solté de golpe. Clara se giró con la expresión congelada. Tardó un segundo en reaccionar. ¿Qué traje? El que recogí hoy de la tintorería. El que pides cada jueves. El que no es mío. Se le cayó una taza al suelo. No dijo nada. Se agachó para recoger los pedazos, pero la dejé. Me fui directo al salón, abrí el portátil y conecté la cámara. Le mostré la foto del hotel, la del tipo esperándola, la bolsa, todo. ¿Quieres explicarlo tú o prefieres que lo haga yo? Ahí sí habló, pero su voz era hueca, como si no creyera que la estaba escuchando a ella misma. ¿No es lo que piensas? No, claro. Es peor. Porque ni siquiera tuviste la decencia de inventarte algo coherente. Me usaste para recogerle el puto traje al tipo con el que te acuestas. Se sentó. No lloró. No gritó. Solo bajó la cabeza. Fue solo un par de veces, dijo, sin levantar la vista. ¿Un par de veces? El del hotel te conocía. Eso no es un par de veces. Es rutina. No me mires así. ¿Cómo quieres que te mire? ¿Con orgullo? Se hizo un silencio tan largo que pude oír como el reloj del pasillo marcaba cada segundo como una bofetada. Me levanté, cogí las llaves del coche, y salí sin mirar atrás. Necesitaba aire, o espacio, o simplemente estar lejos de ella. Dormí en el taller esa noche, en la habitación que usamos cuando alguno se queda hasta tarde trabajando. La cama era dura, y la manta olía a grasa, pero dormí igual. Porque por primera vez en semanas, ya no había dudas. Solo hechos. Volví a casa a las 7 de la mañana del día siguiente. No porque quisiera verla, sino porque Mateo tenía colegio y no pensaba dejarlo sin desayunar o con la incertidumbre de por qué su padre había desaparecido de un día para otro. Cuando abrí la puerta, el olor a café recién hecho me chocó. Clara estaba en la cocina, sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, esperando. No dijo nada al verme. Solo me miró como si ya supiera que no había vuelta atrás. Mateo aún dormía. Lo primero que hice fue ir a su cuarto, verlo respirar tranquilo. Le di un beso en la frente y cerré la puerta sin hacer ruido. Entonces, sí, volví a la cocina. No quiero rodeos, le dije, sin sentarme. Quiero que me lo cuentes todo. Desde el principio. Ella suspiró,
como si hubiera estado ensayando ese momento durante horas. Lo conocí hace 3 meses. Es el nuevo profesor de educación física. Empezamos hablando en la sala de profesores, luego cafés, luego vino lo otro. No lo planeé, no lo busqué, simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? ¿Tú sabes lo ridículo que suena eso? Sé que no hay excusa. Pero quería decírtelo. Solo que no sabía cómo. No querías decírmelo, Clara. Querías seguir con las dos cosas. Conmigo en casa haciendo de padre, recogiendo a Mateo, trabajando en el taller, y tú jugando a tener una doble vida como si fuera normal. No es que no supieras cómo decírmelo. Es que no pensabas hacerlo nunca. Se calló. Ni siquiera intentó defenderse. Sabía que tenía razón. ¿Él sabe que tienes un hijo? Pregunté. Sí, claro que lo sabe. ¿Y le importa? No vamos a seguir. Anoche hablé con él. Le dije que se acabó. Esto no tiene sentido. ¿Y conmigo qué? ¿Tú y yo tenemos sentido ahora? No respondió. Evitaba mi mirada como si le quemara. Me senté, no por cansancio, sino porque necesitaba dejar de sentir que estaba a punto de partir algo con mis propias manos. ¿Por qué, Clara? No me digas que fue por aburrimiento o por rutina. Dímelo de verdad. Necesito entenderlo, aunque no lo justifique. Porque me sentía invisible. Porque cada día era igual. Porque llegaba a casa y tú estabas con Mateo, el taller, el sofá, la tele, los fines de semana con tus padres, todo igual desde hace años. Y un día, alguien me miró diferente. Me hizo sentir otra vez que valía algo. No fue por sexo. Fue porque necesitaba saber que todavía importaba. ¿Y pensaste que la solución era acostarte con otro? No lo pensé. Lo hice. Y me odio por eso. No, no te odias. Te da vergüenza porque te pillé. Si yo no descubro nada, hoy seguirías con la misma rutina. Te odio por eso, Clara. Por hacerme sentir que vivía en una casa que no era mía, por besarme después de verle a él, por dejar que Mateo viviera en una mentira. ¿Sabes qué es lo peor? Que me lo habías dicho todo sin decirlo. Tus silencios, tus excusas, tus nuevas ropas, el perfume. Todo estaba ahí. Y yo no quería verlo. Ella se levantó, dio 2 pasos hacia mí, pero levanté la mano para detenerla. No quería que me tocara. No quería ni que se acercara. No hay nada que puedas decir que lo arregle. Lo único que quiero saber ahora es si pensabas dejarme en algún momento. No. Nunca pensé en dejarte. Pensé que esto era algo que se apagaría solo. Que sería un desahogo, un error que se olvidaría. Pues felicidades, Clara. El error ya no se puede olvidar. Y ahora tenemos que decidir qué hacemos con esto. Porque Mateo no tiene la culpa de tu crisis existencial. ¿Vas a contarle todo? Tiene 8 años. No voy a decirle que su madre traicionó a su padre. Pero tampoco voy a hacer de actor en esta farsa para siempre. Esta casa ya no es un hogar. No lo ha sido desde hace meses. Tú rompiste algo que no se arregla con disculpas. ¿Entonces qué? Entonces vamos a hacer lo que toca. Vamos a ir a un abogado. Vamos a establecer custodia compartida. Y vamos a hacer esto sin gritos ni escándalos, por él. Porque es lo único que realmente vale la pena en medio de esta basura. Ella asintió. Por fin. No lloró. No imploró. Sabía que no tenía derecho a hacerlo. Puedo dormir en el sofá hasta que encuentres otro sitio, dijo. No. Vas a dormir en nuestra cama. Yo me iré unos días al piso de mi primo. No quiero compartir ni el pasillo contigo.
Sergio. No digas mi nombre. Ya no me suena igual cuando lo dices tú. Me levanté, cogí una mochila y metí algo de ropa. Mandé un mensaje a mi primo, recogí el coche y me fui. No dije adiós. No tenía sentido fingir algo que ya no existía. Dejé atrás una casa con paredes limpias pero llena de restos. De silencio sucio. De palabras no dichas que ahora ya no servían para nada. Estuve 4 días en el piso de mi primo Oscar, que por suerte vivía solo y siempre me dijo que tenía espacio si algún día me pasaba algo. Nunca pensé que tendría que usar esa oferta, pero ahí estaba, compartiendo sofá-cama con cajas llenas de piezas de ordenador y herramientas que no sabía ni para qué servían. Durante esos días, Clara me llamó una sola vez. No le contesté. Me mandó un mensaje que tampoco respondí. No necesitaba explicaciones ni disculpas repetidas. Lo que necesitaba era decidir qué iba a hacer con todo esto. La rabia ya no era un incendio, pero seguía ahí, densa, pegajosa, sin dejarme dormir tranquilo. Y en algún momento, entre un bocadillo frío y una noche sin sueño, me di cuenta de que no podía dejar que todo quedara así. Porque ella había roto algo, pero yo iba a ser quien lo cerrara a mi manera. No quería venganza impulsiva. No se trataba de golpear al tipo ni de gritarle en el instituto. Eso habría sido fácil. Y estúpido. Yo quería algo más eficaz. Algo que tuviera consecuencias reales. No solo un castigo emocional. Quería que sintiera que cada paso que dio sin pensar en mí ahora tenía un precio. Así que empecé por el tipo. Se llamaba Víctor. 32 años. Soltero. Había llegado al instituto en septiembre y ya tenía fama de acercarse demasiado a las profesoras, según una conversación que escuché por casualidad en una cafetería cercana al centro. No dije nada, solo escuché. Tomé nota de los nombres, de los detalles, de las anécdotas que soltaron 2 administrativas mientras tomaban café. Era fácil hacerse invisible cuando nadie te conocía. Esa información fue suficiente para saber por dónde ir. Una semana después, pedí cita con el director del centro, fingiendo ser un padre preocupado. Me senté frente a él con un sobre en la mano. Mire, no quiero que esto se convierta en un escándalo. Solo quiero que se tomen medidas antes de que algo más grave ocurra. El director abrió el sobre y dentro encontró las fotos. Víctor y Clara entrando juntos al hotel. Víctor esperando en la entrada. Las fechas, las horas. Todo acompañado de un informe detallado que redacté como si lo hubiese hecho un detective privado. Ni siquiera eran imágenes ilegales, estaban hechas desde un lugar público, con mi móvil, sin editar. Lo suficiente para levantar preguntas, lo justo para sembrar una duda razonable. ¿Y su esposa? Ya no vivimos juntos. Pero sigue siendo la madre de mi hijo. No quiero que sufra más consecuencias que las necesarias. Pero él trabaja aquí. Y usted tiene la responsabilidad de evitar que este tipo de situaciones afecten al ambiente laboral. Sé que no es el primero. Lo único que pido es que actúe. No haré nada más. Pero esto no puede quedarse así. El director no dijo mucho. Guardó el sobre y me pidió tiempo para investigar. Le di las gracias y me fui. No necesitaba verlo arrastrarse. Me bastaba con saber que al menos uno de los dos tendría que rendir cuentas. El siguiente paso fue más delicado. Clara. Ella me había fallado como pareja, pero también como madre. No por la infidelidad, sino por la forma en que mantuvo su vida en paralelo sin pensar en las consecuencias. Así que fui al abogado. Pedí que iniciara el proceso de divorcio y que solicitara la custodia total de Mateo, con visitas supervisadas. Usé las fotos, los registros de los hoteles, los horarios que coincidían con días laborales.
Todo para construir la imagen de una persona que antepuso su aventura personal a la estabilidad de su hijo. Cuando recibió la notificación, me llamó por fin. ¿Custodia total? ¿Estás loco? No. Estoy cansado de que todo siga igual. Quiero que entiendas que tus decisiones tienen consecuencias. No soy una mala madre, Sergio. No me quites a mi hijo por algo que no tiene nada que ver con él. Tú fuiste quien lo metió en medio cuando traías a tu amante a casa mientras yo trabajaba. Cuando mentías sobre tus turnos. Cuando convertiste nuestra familia en un teatro. Ahora lo único que hago es protegerle. Y si no puedes entender eso, peor para ti. Por favor. No hagas esto. Ya lo hice. Colgó sin decir nada más. 2 días después vino a buscar a Mateo como si nada. Se lo entregué, claro, no soy un monstruo. Pero ella sabía que era diferente. Que esa tarde en el parque, ese paseo de regreso, era el inicio de algo nuevo, algo que ya no podía controlar. Mientras tanto, me enteré por un conocido que Víctor había sido suspendido temporalmente. Al parecer, la dirección estaba revisando su conducta profesional. No necesitaba detalles. Me bastaba con saber que esa sonrisa suya se le había borrado al menos por un tiempo. Cuando Clara me escribió de nuevo, no era para pedirme explicaciones. Era para intentar negociar. Podemos hacer terapia. Intentar arreglarlo por Mateo. No quiero arreglar nada. Lo único que quiero es que entiendas que ya no tienes poder sobre mí. Que esta historia la acabas tú sola, sin mí. La última vez que la vi fue en el despacho del abogado. Firmó sin discutir. No tenía nada más que ofrecer. Pasaron 3 semanas desde la firma del divorcio hasta que volvimos a hablar cara a cara. No hubo gritos ni discusiones en ese tiempo. Solo intercambio de mensajes estrictamente necesarios sobre Mateo, horarios de recogida, temas escolares, ropa, meriendas, vacunas, todo lo que antes se resolvía en segundos ahora requería listas detalladas, confirmaciones por escrito, y a veces ni así fluía sin problemas. Clara cumplía con lo acordado, pero con esa frialdad que uno guarda cuando intenta actuar como si todo fuera solo logística. Yo lo aceptaba, porque prefería eso a volver a caer en conversaciones que no iban a ninguna parte. Sin embargo, ella pidió verme. No para hablar de horarios. Para hablar de nosotros. Acepté porque necesitaba cerrar todo de forma definitiva, sin dejar puertas abiertas ni dudas. Elegí una cafetería cerca de casa, neutral, donde no corría el riesgo de explotar ni de decir cosas que luego no pudiera quitar. Llegó puntual, sin maquillaje, con el pelo recogido como cuando aún vivíamos juntos. Vestía normal, sin querer aparentar nada. Se sentó frente a mí y no pidió nada. Solo se quedó mirando la mesa durante unos segundos antes de hablar. Quiero pedirte perdón, de verdad, pero no por lo que ya sabes, dijo, sin levantar la vista. ¿Entonces por qué? Por cómo lo manejé. Por haberlo convertido todo en una guerra. Pensé que el dolor era suficiente castigo, pero cuando vi la notificación por la custodia total, entendí que para ti esto no era solo una traición personal. Que era una forma de decir que ya no confiabas en mí en absoluto, ni siquiera como madre. No es que no confíe en ti como madre. Es que me cuesta creer que, si fuiste capaz de mentirme durante meses sin pestañear, no puedas hacer lo mismo con Mateo. El daño no fue solo para mí. Fue para la estructura completa de la familia. Y tú sabes que eso no se repara con palabras. Tienes razón. No puedo cambiar lo que hice. Pero he pensado mucho en todo esto. Y me duele perderte, no por costumbre, sino porque me doy cuenta tarde de que fui una idiota. Lo que buscaba fuera lo tenía en casa y no lo vi porque estaba ocupada sintiéndome víctima de una rutina que no era más que vida real. Una vida que tú sí estabas dispuesto a pelear.
Yo no esperaba perfección. Solo esperaba respeto. Ni siquiera te pedía que me amaras con la misma intensidad que al principio. Solo que no me mintieras, que no me usaras para mantener una doble vida. Lo sé. Y duele admitirlo, pero tenías razón cuando dijiste que no iba a parar si no me descubrías. No sé si por cobardía o por egoísmo, pero no iba a detenerme. Y eso es lo que más me avergüenza. Que no tuve ni la decencia de decidir nada hasta que tú decidiste por mí. ¿Y ahora lo que quieres es que todo vuelva a ser como antes, o solo quieres aliviar la culpa? No, no quiero que vuelvas conmigo. No me atrevería a pedirte eso. Solo quiero que entiendas que estoy dispuesta a hacer las cosas bien de aquí en adelante. Por Mateo. Y porque me niego a seguir siendo esa persona. No por ti, ni siquiera por él, sino por mí. No puedo vivir con esta versión mía. No me corresponde a mí darte el perdón que buscas. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que Mateo tenga una madre que esté presente, coherente y estable. Lo demás es cosa tuya. ¿Crees que algún día podremos llevarnos bien? No lo sé. La herida está muy reciente. Quizás cuando Mateo crezca y entienda todo sin que tengamos que fingir que fue una separación normal, quizás ahí podamos tener una relación funcional. Pero de momento, esto es lo mejor que puedo ofrecerte. Diálogo educado, claridad y compromiso con nuestro hijo. Nada más. Lo acepto. Entonces no hace falta que sigamos hablando de esto. Ya está dicho todo. Solo una cosa más. ¿Te acuerdas de aquella vez en Alicante, cuando Mateo se cayó del columpio y tú lo llevaste corriendo al centro de salud sin decir palabra, mientras yo lloraba en la acera sin saber qué hacer? Sí, claro que me acuerdo. Ese día supe que eras la persona más valiente que conocía. Y todavía lo pienso. No dejaste que el miedo te paralizara, no dejaste que el caos ganara. Ahora, aunque no estés conmigo, me alegra saber que Mateo tiene un padre que nunca flaquea. Solo quería que lo supieras. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque no quería dar lugar a una emoción que pudiera confundirnos otra vez. Me levanté, dejé unos euros en la mesa por el café que ya no pensaba terminar, y salí sin mirar atrás. Clara no intentó detenerme. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni finales teatrales. Solo dos personas que habían perdido algo demasiado valioso para fingir que podían recuperarlo. Han pasado ya 2 meses desde aquella última conversación en la cafetería. Mateo se ha adaptado mejor de lo que esperaba a la nueva rutina, aunque hay momentos en los que se le nota confuso, como cuando me pregunta por qué su madre ya no se queda a cenar o por qué no dormimos todos en la misma casa. Le he explicado lo justo, sin adornos ni versiones edulcoradas. Le dije que a veces los adultos cometen errores y que lo importante es que él sigue teniendo a sus padres, aunque ya no vivamos bajo el mismo techo. No preguntó mucho más, y eso me dolió más que si hubiera insistido. Me di cuenta de que también está aprendiendo, como yo, a aceptar cosas que no entiende del todo. Desde que Clara y yo firmamos el divorcio, he intentado no mirar atrás. No por falta de ganas, sino porque mirar atrás no cambia lo que ya ocurrió. He vuelto a concentrarme en el taller, que sigue siendo un caos ordenado como siempre, pero ahora me ayuda a ocupar la cabeza. Estoy durmiendo mejor, comiendo sin esa sensación de tener un nudo en el estómago, y he vuelto a ver a amigos que había dejado de lado por estar siempre centrado en mantener una casa que ya estaba agrietada desde dentro. Salgo más, aunque no demasiado. No estoy buscando rehacer mi vida sentimental. Ni siquiera estoy pensando en eso. Lo único que me preocupa ahora es mantenerme firme, no caer en la tentación de justificar lo que pasó ni dejarme llevar por la nostalgia. A veces, cuando llevo a Mateo al parque, veo parejas y me pregunto en qué momento se tuercen las cosas. Si hay señales que siempre estuvieron ahí o si todo puede cambiar de golpe sin que uno lo vea venir.
Pero ya no busco respuestas. Solo quiero estar atento. No por paranoia, sino porque ahora sé lo que significa ignorar lo que tienes delante. Y no pienso volver a hacerlo. Clara ha cambiado su actitud. Ya no discute cada decisión ni cuestiona cada intercambio de días. Ha entendido que la situación es la que es y que no hay espacio para juegos. A veces, durante las entregas de Mateo, intercambiamos frases sueltas, casi siempre sobre el niño, pero otras veces se le escapa algún comentario que intenta sonar neutral pero que deja entrever que aún le duele todo esto. No contesto a ese tipo de comentarios. No porque me dé igual, sino porque no voy a volver a abrir puertas que ya se cerraron. Ella tomó decisiones sin pensar en las consecuencias, y yo respondí con la única herramienta que me quedaba, poner límites. Mis padres han sido un apoyo silencioso. No han opinado, no han juzgado, pero han estado. Vienen más seguido, pasan tiempo con Mateo, me traen tuppers con comida que no necesito pero que acepto por costumbre. Mis amigos, los pocos que siguen cerca, me han dado espacio sin desaparecer. Algunos me dicen que debería salir, conocer a alguien, pero no insisten cuando ven que no tengo interés. No estoy amargado. Estoy reconstruyendo. A mi ritmo. Hace unos días encontré, por casualidad, una foto vieja de Clara y yo en una caja que no había abierto desde la mudanza. Estábamos en la playa, con Mateo aún bebé. Los tres sonriendo como si la vida nos perteneciera. Estuve a punto de romperla, pero no lo hice. La guardé de nuevo en la caja y la cerré. No porque quiera conservarla, sino porque hay cosas que no merecen ser destruidas ni exhibidas. Solo deben quedarse ahí, quietas, sin ruido, en el fondo de algo que ya no se abre. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no garantiza respeto, que la rutina no justifica la traición y que, por mucho que duela, a veces alejarse es el único acto de dignidad que uno puede permitirse. No me considero víctima. Me fallaron, sí, pero también dejé pasar señales. Me adapté a una inercia que confundí con estabilidad. Me hice pequeño para no incomodar, y eso también es responsabilidad mía. No puedo controlar lo que otro hace, pero sí lo que tolero. Ahora vivo en un piso más pequeño, con muebles prácticos y paredes limpias. Mateo tiene su habitación, llena de dibujos y juguetes. Cocinamos juntos los viernes, vemos pelis los sábados, y los domingos vamos a comer con mis padres. No es la familia que imaginé cuando firmamos los papeles del matrimonio, pero es la familia que puedo sostener con honestidad. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente. No sé qué vendrá después. Quizás dentro de unos años vuelva a enamorarme, quizás no. No es una meta, ni una preocupación. Por ahora solo quiero seguir siendo el padre que Mateo necesita, el hombre que no se dejó aplastar por una traición y la persona que aprendió, por fin, a poner su propia paz por encima de cualquier otra cosa. Así que si alguien me pregunta cómo terminé aquí, responderé sin vergüenza que lo perdí todo y, al mismo tiempo, recuperé algo más importante, a mí mismo. Sin adornos, sin discursos, sin excusas. Solo verdad.